El Oriente Próximo ha sido testigo de varios avances recientes. En concreto, se han producido acciones militares imprevistas en Siria y Líbano. Las recientes y exitosas operaciones militares de Israel han cambiado significativamente el equilibrio de poder en la región y han incitado a Hezbolá a tomar represalias. La infraestructura militar de Hezbolá ha sufrido un importante revés como consecuencia de las operaciones contra los túneles subterráneos y los ataques aéreos masivos en el sur del Líbano. Los resultados de estas operaciones demuestran que las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han mejorado su capacidad para emprender acciones estratégicas y decisivas contra las tropas de Hezbolá en el Líbano. Sin embargo, esto incitó a Hezbolá a contraatacar. La línea defensiva del sur de Hezbolá resultó dañada por la incursión de las FDI en el Líbano, lo que enfureció enormemente al grupo. Como consecuencia, Hezbolá respondió rápidamente lanzando una enorme andanada de cohetes contra el norte de Israel, especialmente en la región de Kiryat Shmona. Las tensiones en la zona alcanzaron su punto álgido durante este ataque, que supuso el lanzamiento de unos 40 cohetes. La mayoría de estos cohetes fueron interceptados y neutralizados con éxito por los sistemas de defensa antiaérea de Israel. No obstante, unos pocos cohetes alcanzaron zonas residenciales habitadas por civiles, causando daños tangibles. La eficacia del sistema cúpula de hierro se reafirmó al evitar un desastre mayor para la población civil del norte de Israel al interceptar la gran mayoría de los cohetes disparados. Sin embargo, el agresivo ataque de Hezbolá demuestra lo rápido que pueden estallar las hostilidades en la región. Los cohetes alcanzaron Kiryat Shmona, dañando gravemente varios edificios y hiriendo a numerosas personas. Las comunidades del norte de Israel se apresuraron a refugiarse y se hicieron preparativos de emergencia. El ataque de Hezbolá se interpreta tanto como una respuesta a las operaciones israelíes, como un componente de un complot mayor para amenazar a Israel. El objetivo de los misiles disparados desde el Líbano es demostrar el continuo poderío militar de Hezbolá y su capacidad para defenderse frente a las operaciones de las FDI. Estos ataques también se interpretan como una señal del apoyo y poderío de Irán en la zona. Israel reaccionó a estos acontecimientos con prontitud y determinación. Tras los ataques con cohetes, las FDI tomaron rápidamente represalias atacando numerosos emplazamientos militares, depósitos de armas y lanzaderas de cohetes de Hezbolá en Líbano, en ataques que duraron toda la noche. La aviación israelí dañó gravemente posiciones de Hezbolá en el sur del Líbano. Paralelamente al conflicto israelí-libanés, persisten los esfuerzos por cortar la ayuda a Hezbolá. Israel lleva mucho tiempo implicado en una estrategia operativa y de inteligencia global para frenar el apoyo iraní a Hezbolá, un esfuerzo destinado a cambiar la situación. En particular, los camiones, barcos y otras rutas logísticas que transportan armas y municiones desde Irán están bajo observación continua. La inteligencia israelí está realizando grandes esfuerzos para desarmar y reducir el apoyo a Hezbolá. Recientemente, Israel inició una importante operación tras descubrir envíos de armas por mar desde Irán a Hezbolá. Un submarino iraní encubierto fue avistado por la inteligencia israelí cuando intentaba transportar armamento a la costa del Líbano. Israel intervino rápidamente, iniciando una minuciosa operación para neutralizar este objetivo. Las tropas navales israelíes vigilaron de cerca el submarino y usaron sofisticados sistemas de vigilancia y equipos de seguimiento por satélite para seguir sus movimientos. Este conflicto entre Israel y Hezbolá refleja lo frágil que es la paz en esta región y cómo las tensiones pueden escalar rápidamente, resultando en violencia y sufrimiento para muchos civiles inocentes. En la Biblia, Jesús dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Este versículo nos recuerda la importancia de la paz y de buscar soluciones que lleven al entendimiento y la reconciliación. En un mundo donde el conflicto parece inevitable, aquellos que trabajan por la paz son los verdaderos hijos de Dios. A su vez, en Proverbios se menciona: «El necio muestra su enojo al instante, pero el prudente pasa por alto el insulto». Proverbios 12:16.
Este pasaje nos invita a la reflexión sobre la importancia de la prudencia y la paciencia en situaciones de conflicto, evitando respuestas impulsivas que pueden agravar las tensiones. La violencia solo trae más violencia, pero el camino del entendimiento y la diplomacia puede evitar que estas situaciones se escalen. La estrategia militar es clave para defender a las naciones, pero las enseñanzas bíblicas nos alientan a buscar siempre caminos de paz y de justicia, confiando en que, a pesar de las adversidades, Dios está presente en medio de los conflictos. La operación conjunta con la Fuerza Aérea Israelí fue ejecutada con rapidez. Israel destruyó efectivamente el submarino iraní que transportaba municiones. Tras este ataque, gran parte del mar y la costa del Líbano se vieron afectados por la fuerza de la explosión. Las autoridades israelíes afirman que el submarino iba cargado con cientos de drones, armamento y misiles. La eficaz operación de Israel frustró la intención de enviar estas municiones a Hezbolá. Además, se impidió que un considerable cargamento de armas llegara al grupo. Esta operación dañó gravemente las capacidades militares de Hezbolá y cortó la ayuda iraní al grupo. Las acciones de Israel no solo demolieron los arsenales de Hezbolá, sino que también mermaron considerablemente la capacidad de la organización para proporcionar ayuda logística. Tras esta operación, ha quedado claro que Hezbolá debe estar aún más atenta al apoyo iraní, así como a la hegemonía de los servicios de inteligencia israelíes en la zona. La aviación israelí sigue llevando a cabo intensos ataques aéreos contra objetivos clave de Hezbolá en Líbano. A medida que aumentan las tensiones entre Israel y Hezbolá, una operación reciente se llevó a cabo en la región de Dahiya, situada al sur de Beirut, la capital del Líbano, y conocida por ser un bastión de Hezbolá. Los cuarteles generales de operaciones, los centros de inteligencia y los depósitos de armas de Hezbolá se encuentran en esta región. Los arsenales de armas y municiones de Hezbolá, así como sus centros de inteligencia y comunicaciones, fueron algunos de los objetivos en la región de Dahiya. Estos establecimientos son algunos de los lugares más importantes desde los que Hezbolá planifica y organiza sus operaciones militares contra Israel. Utilizando misiles guiados de precisión, la aviación israelí logró inutilizar estos emplazamientos. Fuentes libanesas declararon que numerosos edificios fueron totalmente demolidos y que la gravedad de las explosiones se sintió en toda la región. Además de estos ataques, las FDI también atacaron los depósitos de drones que Hezbolá mantiene en el subsuelo. El objetivo de las operaciones contra los depósitos subterráneos de drones es restringir la capacidad de Hezbolá para realizar ataques aéreos y de vigilancia, especialmente en la región de Dahiya. Los lanzamisiles de Hezbolá también fueron blanco de estas operaciones de las FDI. Hezbolá emplea lanzaderas de cohetes y misiles subterráneos como componente vital de su ofensiva contra Israel. Se cree que el derribo de estos lanzadores ayudará a reducir los ataques con misiles de Hezbolá contra Israel. Israel tiene un plan desde hace tiempo para destruir la infraestructura militar de Hezbolá en Líbano, que incluye operaciones selectivas. El ataque israelí contra una base militar en el sur del Líbano, el pasado viernes, dejó 3 soldados libaneses heridos y 2 neutralizados, según el ejército libanés. Israel aún no ha respondido al último informe. Najib Mikati, primer ministro en funciones de Líbano, denunció las víctimas mortales, afirmando: los valientes soldados que hoy cumplieron con su deber nacional de proteger la patria y defender al pueblo no han sido perdonados por este crimen israelí continuado contra Líbano. El enfrentamiento más reciente entre Israel y Hezbolá comenzó hace un año, cuando el grupo apoyado por Irán empezó a lanzar cohetes contra Israel en un intento de ayudar al grupo terrorista Hamás, tras la matanza del 7 de octubre de 2023. Aunque el ejército libanés siempre ha declarado que no intervendrá en las disputas entre Hezbolá e Israel, el armamento principal y los misiles de la organización se guardan en instalaciones encubiertas en Líbano. Los analistas suponen que la postura del Líbano, que no respalda oficialmente a Hezbolá, se debe únicamente al temor a Israel. Yom Kippur, el día de la expiación judío y el día más sagrado del calendario judío, cayó el viernes por la tarde. Israel entró en estado de guerra activa en este día sagrado por primera vez desde 1973.
Mientras las tropas mantenían sus operaciones de combate en Gaza y Líbano, la nación permanecía en estado de máxima alerta. También se activaron sistemas de alarma especiales para notificar a la población sobre los continuos disparos de cohetes y el aumento de las tensiones con Irán. Durante este día, la nación inició un periodo de introspección, reflexionando sobre un año de inmenso dolor que comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando el ataque de Hamás lanzó a la nación a un conflicto que parece no tener fin. La situación descrita nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza del conflicto y cómo se desarrolla en una región tan compleja. En medio de la violencia y el sufrimiento que afecta a tantas personas, es importante recordar las palabras de las Escrituras. Jehová juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas 4:3. Este pasaje nos invita a imaginar un futuro donde las armas de guerra se transformen en herramientas de paz, donde las naciones ya no se entrenen para la batalla. La esperanza de la paz siempre debe ser nuestro objetivo, incluso en los momentos más oscuros de conflicto. Además, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a ser pacificadores. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Esta llamada a la paz nos recuerda que, aunque las circunstancias sean difíciles y la violencia parezca inevitable, siempre debemos hacer todo lo posible para promover la paz y la reconciliación. La guerra trae sufrimiento y destrucción, pero la paz tiene el poder de sanar naciones y corazones. La operación conjunta con la Fuerza Aérea Israelí fue ejecutada con rapidez. Israel destruyó efectivamente el submarino iraní que transportaba municiones. Tras este ataque, gran parte del mar y la costa del Líbano se vieron afectados por la fuerza de la explosión. Las autoridades israelíes afirman que el submarino iba cargado con cientos de drones, armamento y misiles. La eficaz operación de Israel frustró la intención de enviar estas municiones a Hezbolá. Además, se impidió que un considerable cargamento de armas llegara al grupo. Esta operación dañó gravemente las capacidades militares de Hezbolá y cortó la ayuda iraní al grupo. Las acciones de Israel no solo demolieron los arsenales de Hezbolá, sino que también mermaron considerablemente la capacidad de la organización para proporcionar ayuda logística. Tras esta operación, ha quedado claro que Hezbolá debe estar aún más atenta al apoyo iraní, así como a la hegemonía de los servicios de inteligencia israelíes en la zona. La aviación israelí sigue llevando a cabo intensos ataques aéreos contra objetivos clave de Hezbolá en Líbano. A medida que aumentan las tensiones entre Israel y Hezbolá, una operación reciente se llevó a cabo en la región de Dahiya, situada al sur de Beirut, la capital de Líbano y conocida por ser un bastión de Hezbolá. Los cuarteles generales de operaciones, los centros de inteligencia y los depósitos de armas de Hezbolá se encuentran en esta región. Los arsenales de armas y municiones de Hezbolá, así como sus centros de inteligencia y comunicaciones, fueron algunos de los objetivos en la región de Dahiya. Estos establecimientos son algunos de los lugares más importantes desde los que Hezbolá planifica y organiza sus operaciones militares contra Israel. Utilizando misiles guiados de precisión, la aviación israelí logró inutilizar estos emplazamientos. Fuentes libanesas declararon que numerosos edificios fueron totalmente demolidos y que la gravedad de las explosiones se sintió en toda la región. Además de estos ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, también atacaron los depósitos de drones que Hezbolá mantiene en el subsuelo. El objetivo de las operaciones contra los depósitos subterráneos de drones es restringir la capacidad de Hezbolá para realizar ataques aéreos y de vigilancia, especialmente en la región de Dahiya. Los lanzamisiles de Hezbolá también fueron objetivo de estas operaciones de las FDI. Hezbolá emplea lanzaderas de cohetes y misiles subterráneos como componente vital de su ofensiva contra Israel. Se cree que el derribo de estos lanzadores ayudará a reducir los ataques con misiles de Hezbolá contra Israel. Israel tiene un plan desde hace tiempo para destruir la infraestructura militar de Hezbolá en Líbano, que incluye operaciones selectivas.
El ataque israelí contra una base militar en el sur del Líbano, el pasado viernes, dejó 3 soldados libaneses heridos y 2 neutralizados, según el ejército libanés. Israel aún no ha respondido al último informe. Najib Mikati, primer ministro en funciones del Líbano, denunció las víctimas mortales, afirmando: los valientes soldados que hoy cumplieron con su deber nacional de proteger la patria y defender al pueblo no han sido perdonados por este crimen israelí continuado contra Líbano. El enfrentamiento más reciente entre Israel y Hezbolá comenzó hace un año, cuando el grupo apoyado por Irán empezó a lanzar cohetes contra Israel en un intento de ayudar al grupo terrorista Hamás, tras la matanza del 7 de octubre de 2023. Aunque el ejército libanés siempre ha declarado que no intervendrá en las disputas entre Hezbolá e Israel, el armamento principal y los misiles de la organización se guardan en instalaciones encubiertas en Líbano. Los analistas suponen que la postura del Líbano, que no respalda oficialmente a Hezbolá, se debe únicamente al temor a Israel. Yom Kippur, el día de la expiación judío y el día más sagrado del calendario judío, cayó el viernes por la tarde. Israel entró en estado de guerra activa en este día sagrado por primera vez desde 1973. Mientras las tropas mantenían sus operaciones de combate en Gaza y Líbano, la nación permanecía en estado de máxima alerta. También se activaron sistemas de alarma especiales para notificar a la población sobre los continuos disparos de cohetes y el aumento de las tensiones con Irán. Durante este día, la nación emprendió un periodo de introspección, reflexionando sobre un año de inmenso dolor que comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando el ataque de Hamás lanzó a la nación a un conflicto que parece improbable que termine. El mando del Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel solicitó que los residentes tuvieran acceso a sistemas especiales de alerta debido a la actual situación de seguridad. Esto les permitirá recibir alertas más completas contra determinadas amenazas, como ataques con cohetes y misiles o en caso de que la guerra se intensifique aún más. Además de las sirenas de aviso de misiles, se podría encender una emisora silenciosa en la radio y la televisión para transmitir en voz alta en tiempo real. El mando del Frente Interior también seguirá utilizando su aplicación y sus dispositivos móviles como sistemas de alerta contra los cohetes que se aproximen. Más de 80 cohetes fueron disparados hacia el norte de Israel una hora antes del ayuno, la mayoría de los cuales fueron interceptados. Unos pocos cayeron en espacios abiertos y provocaron llamas, pero no se registraron heridos. Todos los sitios de noticias locales, programas de radio, televisión y emisiones por Internet cesaron progresivamente hacia el anochecer, aunque muchos declararon estar preparados para retomarlos en caso de catástrofes significativas. Para los judíos observantes y tradicionales, el periodo de 25 horas de ayuno y oración comenzó a las 17:31 en Jerusalén y a las 17:51 en Tel Aviv, concluyendo el sábado a las 18:46 y 18:48, respectivamente. El rabino jefe sefardí David Joseph, nombrado el jueves, reiteró la política de la CFDI que prohíbe a los soldados que participan en combate activo ayunar en Yom Kippur. Según el rabino jefe, los soldados de combate de la CFDI que participan activamente en la guerra no pueden ayunar en Yom Kippur. Además, deben seguir consumiendo comidas y bebidas de la misma manera y no restringir su ingesta. Según la ley judía, la preservación de la vida humana prevalece sobre la observancia de los principios religiosos, como la abstención de alimentos en Yom Kippur, día de ayuno y reflexión. En estos momentos, las tropas siguen combatiendo en el sur del Líbano y en la franja de Gaza para salvaguardar los asentamientos y la barrera de seguridad. Las fuerzas de defensa de Israel también anunciaron el viernes que habían aumentado su presencia en Cisjordania, añadiendo varios pelotones de combate en respuesta a una reciente evaluación de la situación. La policía israelí ha declarado el estado de máxima alerta en todo el país en respuesta a la reciente oleada de atentados terroristas. También se han puesto en marcha protocolos de emergencia en los hospitales de todo el país y el personal está preparado para reaccionar ante cualquier situación. Por primera vez desde la invasión por sorpresa en Yom Kippur por las fuerzas de Egipto y Siria en 1973, Israel está en guerra en este día sagrado.
El presidente Isaac Herzog recordó la fealdad de los conflictos que comenzaron el año anterior tras el asesinato del 7 de octubre, en el que miles de terroristas de Hamás irrumpieron en Gaza, matando a 12 personas y capturando a 251 rehenes, de los cuales 97 seguían en Gaza. Herzog recitó una versión de la oración al Chet el viernes por la mañana en el habitual acto anual de Selijot celebrado en su residencia oficial de Jerusalén. La oración expresaba el dolor de Herzog, así como el dolor de todo el pueblo por el estado de la nación y la sociedad, así como por los terribles acontecimientos del año anterior, en particular el 7 de octubre. Todos los días, desde Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, hasta Yom Kippur, se entona una letanía de oraciones de arrepentimiento y súplica durante los servicios nocturnos. Nuestras oraciones y esfuerzos no cesarán por la rápida liberación de nuestros cautivos de las brutales garras de Hamás, por la repatriación segura de los desarraigados de sus hogares en el norte y el sur, por la curación física y mental de los heridos y por el éxito y el regreso seguro de los soldados de las FDI y las fuerzas de seguridad. Declaró Herzog. Una gran parte de la nación ha permanecido históricamente en el interior a pesar del conflicto en curso. A las 14 horas del viernes, todos los vuelos del aeropuerto Ben Gurión cesaron sus operaciones. Las llegadas comenzarán a las 22:30 de la noche del sábado y las salidas una hora más tarde. Durante este periodo, los aviones no podrán atravesar el espacio aéreo israelí. Además de los pasos fronterizos cerrados, se reabrirán más tarde el sábado. Las operaciones ferroviarias se suspendieron a la 1:30 y no se reanudarán hasta el domingo por la mañana a las 14. También se suspendieron los autobuses interestatales y urbanos, que se reanudarán gradualmente el sábado por la noche. Como es habitual en todo el país, las carreteras estaban prácticamente desiertas de coches en las primeras horas de la noche del viernes. Normalmente, en años normales, multitudes en bicicletas y otros vehículos no motorizados ocupan su lugar, dado que está prohibido conducir en el día de la expiación judía. Muchos israelíes que se identifican como laicos han aprovechado las calzadas sin coches del día para celebrar en su lugar el ciclismo Yom Kippur. Además de sus responsabilidades cotidianas, el equipo de rescate del Magen David Adom y otros médicos se enfrentarán a nuevas dificultades, ya que deberán permanecer atentos a cualquier disparo de cohetes que pueda salirles al paso. Uno de los días más ajetreados del año es Yom Kippur, cuando cientos de paramédicos, ambulancias y voluntarios son enviados por todo el país. Decenas de miles de niños y adolescentes utilizan las calles vacías para ir en bicicleta en Yom Kippur, lo que provoca un aumento de los accidentes de tráfico. Además de la sed y los problemas derivados del ayuno, los padres que dejan a sus hijos sin supervisión fuera de la sinagoga son también causas importantes de lesiones en Yom Kippur. Gracias por vernos. El relato de los acontecimientos en Israel y el Líbano refleja una realidad de constante tensión y conflicto que afecta profundamente a la vida cotidiana de las personas y a las prácticas religiosas más sagradas. En medio de la guerra y el miedo, es crucial recordar la importancia de la paz y la comprensión mutua. En la Biblia, encontramos consuelo y guía en momentos de conflicto. Por ejemplo, en Salmos 34 horas y 14 minutos, se nos exhorta: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Este versículo resalta la importancia de buscar la paz y alejarse de acciones que puedan perpetuar el conflicto. En tiempos de guerra, es fácil dejarse llevar por el odio y la venganza, pero las Escrituras nos llaman a esforzarnos por la reconciliación y la armonía. Asimismo, en Mateo 5:9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto nos recuerda que aquellos que trabajan por la paz y la justicia son reconocidos y valorados divinamente. En el contexto de los conflictos entre Israel y Hezbolá, es un llamado a todas las partes involucradas a buscar soluciones pacíficas y a priorizar la vida y el bienestar de los civiles por encima de las diferencias políticas y religiosas. La situación también nos invita a reflexionar sobre la resiliencia y la fe de las comunidades afectadas. A pesar de las adversidades, las oraciones y los actos de fe continúan siendo una fuente de esperanza y fortaleza para muchas personas.
Finalmente, es esencial reconocer el sufrimiento humano detrás de los titulares de noticias y las estrategias militares. Las vidas perdidas, las familias desarraigadas y la constante amenaza de violencia son recordatorios dolorosos de la urgencia de buscar la paz y la reconciliación a nivel global. Que estas reflexiones nos inspiren a todos a valorar la paz y a trabajar juntos para un futuro más armonioso.